Bueno, hermanos, acabamos de pasar un tiempo que le llamamos nosotros la Navidad, ¿verdad? Pero en este tiempo de Navidad, realmente hablar del verdadero propósito de ella en este tiempo y en estas sociedades en las que vivimos es una verdadera, podríamos decir, locura, ¿no? Porque la gente en todo piensa menos en que la Navidad es el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador. Y es que el Salvador, Cristo Jesús, es como si hubiera sido desplazado en este tiempo y en esta cultura por las fiestas, por los desenfrenos, por las reuniones familiares, por Papá Noel, etcétera, etcétera. Yo sé, usted me dirá, pero ya pasamos ese tiempo. Mi propósito es que podamos ver cómo el nacimiento de Jesús, cuando se dio el evento, tomó al mundo desprevenido. El mundo no esperaba al Señor. ¿O sí? No lo esperaban. El mundo estaba totalmente desapercibido. Solamente unas personas, unas pocas personas, o quizás muchas, esperaban al Salvador y entendieron por el Espíritu Santo. Una persona como Simeón, que era un hombre mayor, el Espíritu de Dios le guió al templo porque le confirmó que el Mesías había nacido. Porque él esperaba, dice, la redención de Israel. Él esperaba la redención de Israel. Aquellos magos gentiles que no pertenecían al pueblo de Dios, a pesar de ello, Dios también les reveló que el Salvador había nacido. El Salvador ya vino. Vino al mundo que fue creado por él, dice el Evangelio de Juan, y el mundo creado por el Verbo que era en el principio, dice que no le conoció. No conoció a su creador. A lo suyo vino a los judíos y los suyos no le recibieron. Vino el Salvador y los encontró distraídos. No estaban preparados, no le conocieron, no le recibieron. Mas a todos hay una esperanza. Y esa esperanza es una esperanza para nosotros. Hoy, en este día 11, estamos a 11, ¿verdad? De enero de 2026. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. El Señor volverá. ¿Cómo encontrará el Señor? Yo no digo al mundo, porque el mundo, mire, al mundo lo volverá a encontrar de igual manera o peor. La pregunta es, ¿cómo te encontrará a ti y cómo me encontrará a mí? Porque el Señor viene, Él lo prometió. Y el Señor viene para aquellos que mueren. Cuando uno muere, el Señor ha venido para uno. Creyentes que partieron a la presencia del Señor fueron creyentes que la venida del Señor se cumplió en ellos. El Señor vino a ellos. Pero también creemos que habrá un gran suceso universal. Como dice Apocalipsis, todo ojo le verá. El ignorado, el rechazado por estas sociedades y en estos tiempos volverá. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, amados hermanos. En el tiempo de mi niñez, de mi juventud, se predicaba mucho sobre la segunda venida del Señor. Más aún, la gente, cuando yo era joven, y lo dije esta mañana, su saludo era Maranata. Un hermano se encontraba con otro y le decía Maranata, que significa Cristo viene pronto. Ese era nuestro saludo, Maranata.
Cristo viene pronto. Llevamos 11 días del año 2026 y en cada año las personas se hacen propósitos. Hacen una lista, los creyentes hacen una lista. Hay iglesias que tienen, yo no sé el divino maestro, pero hay iglesias que tienen como una costumbre de hacer una lista de planes, proyectos, programas, actividades para el futuro y las presentan delante de Dios para que Dios las bendiga. Es una costumbre. La gente hace propósitos, muchos propósitos. Adelgazar. En el caso mío, estoy en el propósito de obtener mi permiso de conducción a los 60 años. Y algunos me dicen, y a los 60 años, sí, a los 60 años. Y estoy en ello. Y muchos otros propósitos, cambiar de casa, cambiar de empleo, un sinnúmero de propósitos. Orar más, ayunar más, o el propósito de verme aquel seriado en Netflix, etcétera, 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 etcétera. Yo les propongo, amados hermanos, a la luz de la palabra de Dios que vamos a escudriñar hoy, que nuestro propósito para este año, un año que no sabemos si vamos a vivirlo o no lo vamos a vivir, porque usted y yo no tenemos conocimiento de lo que va a ocurrir con nuestra vida. Sabemos que estamos vivos hoy, en este momento. Mañana, al salir de este lugar, no sabemos. Lo que viene después solo lo sabe el Señor. Pero ¿qué tal si el propósito para cada instante de nuestra vida sea estar esperando al Señor? Esperar a nuestro Señor que volverá por nosotros. Amén. Por lo tanto, yo le invito a usted en el nombre del Señor a que a la luz de esa palabra de hoy, usted y yo podamos permanecer despiertos. Y ese es el título que le he dado a la predicación. Permanezco, es un llamado que nos hace Dios a través de su palabra. Permanece despierto. Permanecer despiertos debe ser dos cosas. Permanecer despiertos debe ser, número uno, la actitud, y número dos, la razón de todo creyente que espera el regreso de Cristo. Permanecer despiertos debe ser, número uno, la actitud, y número dos, la razón de todo aquel creyente que espera el regreso de Cristo. Y yo le invito a abrir su Biblia, si la tiene, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42, que dice: velad pues. Número uno es la actitud. ¿Cuál debe ser la actitud? Velad. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Actitud y razón. Este evangelio lo escribió Mateo, Leví, el recaudador de impuestos, el apóstol al que el Señor lo llamó de la silla de los tributos públicos que servía al imperio romano, y le llamó para seguir a Jesús, y le siguió. Y el enfoque de Mateo es el reino de los cielos, el reino de Dios, que presenta a Cristo como el rey, como el reino de Dios. Lo escribió a una comunidad de judíos que se habían convertido a la fe en Cristo Jesús, que habían salido del judaísmo para ser seguidores de Cristo Jesús. Ese entonces es el contexto de este texto. Vamos entonces a mirar por qué debemos permanecer. Número uno,
Porque usted y yo, como creyentes, necesitamos asumir la actitud correcta. Velar. Y velar significa mantener despierto, es decir, vigilar o hacer acopio, reunir todas las facultades de uno. ¿Qué facultades nos ha dado Dios? La facultad de nuestros sentidos, ¿verdad? La facultad de entender, la facultad de poder comprender, la facultad de interpretar, la facultad de imaginar, la facultad de decidir, hacer acopio, reunir todas estas facultades que Dios nos ha dado. Eso significa también velar. Significa despertar, es decir, levantarse del sueño, levantarse de estar sentado o acostado, levantarse de la enfermedad, levantarse de la muerte o levantarse de la oscuridad, de la inactividad o de la ruina. Eso significa velar. Por eso le he llamado, usted y yo necesitamos permanecer despiertos. Este texto tiene un contexto, es decir, este texto es el resultado de una conversación que Jesús viene teniendo con sus discípulos. Empieza en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 24. Jesús se ha lamentado sobre Jerusalén, porque Jerusalén no le conoció. Él entró sentado en una burra, en un pollino, y la gente se preguntó, ¿y quién es él? Y los que venían con él dijeron, este es el profeta que anunció Moisés. Pero Jerusalén, la capital religiosa del pueblo de Dios, no entendió y no conoció y se perturbó por aquello que estaban viendo sus ojos. No reconocieron al Mesías que había sido profetizado con mucha anticipación. Por lo tanto, el Señor se lamenta por Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué pasó? No quisiste. Por lo tanto, vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora dice, versículo 1 del capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Es como, hermanos, es como contradictorio. Los discípulos le muestran los edificios del templo a Jesús. Y aquí mostrar significa exhibir. Están exhibiendo los edificios del templo, como si el Señor no se hubiera enterado. Pero el Señor los invita a ver aquello que ellos no estaban viendo. En otras palabras, los discípulos estaban distraídos. Y el Señor los llama a tener una visión diferente, a tener la visión real de las cosas, a ver como Él. ¿Veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos no estaban velando hasta el momento. En ese momento ellos no estaban velando. Ellos estaban con una visión distinta. Ellos estaban apreciando algo que es tan pasajero y que dentro de poco tiempo no quedaría piedra sobre piedra. Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, que el templo fue derribado y no quedó sino un muro, el muro de las lamentaciones. Velar significa, amados hermanos, estar despierto significa ver como Dios ve. No distraernos con este mundo que tiene tantas cosas para ofrecer, pero que nosotros a veces nos quedamos como embelesados viendo todo. Y nos podemos maravillar o nos podemos horrorizar. Y estando él sentado en el monte de los olivos, aquellos mismos discípulos que le mostraron los edificios del templo,
se quedaron pensando en las palabras de Jesús y se acercaron y le preguntaron aparte de la multitud. Le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo? El tiempo. Dinos cuándo. El día, la hora. Dinos cuándo. Número 2, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, mirad, mirad. Otra vez. El verbo mirar, ver, observar aquí se repite una y otra vez. Por eso el Señor nos invita a mirar como Él mira. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Nuevamente, mirad. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os asustéis. Mirad que no os llenéis de temor. Esta es una palabra ¿para quién? Para los discípulos de Jesús. No era una palabra para la multitud. Era una palabra, era un mensaje, era una voz para los seguidores de Jesús. Y a ellos Jesús les advierte: mirad que no os turbéis. Mirad que no os llenéis de miedo ni de temor. Mirad que no os asustéis. ¿Y cuál es la razón? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. ¿Lo estamos viendo o no? Damos gracias a Dios por lo que pasó en Venezuela. Ahora, no sabemos qué seguirá pasando. Porque estamos en tiempos de inseguridad, de incertidumbre. Porque estamos en tiempo del cumplimiento de la palabra del Señor. El Señor ha cumplido su palabra desde el mismo momento en que la anunció. Él viene cumpliendo su palabra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Habrá tribulación, dice el Señor. Seremos nosotros como creyentes aborrecidos de toda la gente. Lo dice el texto. Pero sin embargo el Señor nos dice que no se turbe tu corazón. Porque no son los eventos los que determinan la fe del creyente. No son las señales las que marcan el espíritu del creyente. No pueden ser las señales las que dirijan la actitud del creyente. Nosotros no podemos quedarnos en las señales de tal manera que nos llenemos de dolor, de tristeza, de desesperanza, de angustia, de incertidumbre como el mundo que no conoce al Señor. Estas señales no son el fin. Estas señales son la dirección hacia un destino. Los que conducen aquí saben que en el camino necesitamos señales, ¿verdad? Necesitamos señales. Es muy complicado cuando tú vas conduciendo y vas, por ejemplo, para, no sé, Zaragoza, y no ves a Zaragoza por ninguna parte. Y tú dices: Dios mío, ¿será que este GPS me está fallando? Pero cuando tú ves Zaragoza, tú dices: voy en la dirección correcta. De tal manera que las señales que Dios ya ha anunciado, amados hermanos, en lugar de provocar, de producir en nuestro corazón temor, deben producir en nuestro corazón gozo. El creyente debe gozarse en medio de las señales, porque indican que Cristo viene y viene pronto. Viene el Señor. Que caerá una bomba, que caerá un misil, que nos invadirán, que tendremos que ir a la guerra. Yo tengo 2 hijos hombres, mayores ya, 27 y 25. El uno va para 26 y el otro va para 28. Y yo pienso en ellos, Y yo le he dicho: Señor, yo no quiero que mis hijos vayan a la guerra. No quiero, yo no lo quiero.
¿Y quién quiere que su hijo vaya a la guerra? Nadie. Estos son señales, amados hermanos. Ahora, frente a todo esto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Si lo que va a predominar y lo que está predominando es el engaño, mirad que nadie os engañe. Nuestra actitud debe ser lo contrario al engaño. Lo contrario al engaño es estar cimentados en la verdad, amados hermanos. Permanecer despiertos en la verdad. ¿Y qué tal si un buen propósito para este año y que lo cumplamos sea leer la Biblia? Sea leerla. Mire, amados hermanos, leer la Biblia no es leer un solo versículo y conformarnos porque ya leí la Biblia. Leer la Biblia es tomar tiempo para oír la voz de Dios. Es que tú y yo nos sentemos con la palabra del Señor, porque lo que está predominando en medio de todo este relato es, en medio del engaño, en medio de la seducción, porque habrán falsos cristos, se levantarán falsos profetas. Mirad, dice el Señor, ya os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes. Debe prevalecer la voz de Dios, la palabra de Dios. Lo que el Señor ya nos ha anunciado y lo que el Señor ya nos ha dicho. Cuando tú y yo somos creyentes que conocemos la palabra de Dios, y la conocemos porque nos relacionamos con ella, y la conocemos porque sacamos tiempo permanente, diario, para leerla, para escudriñarla, para entenderla. Si tú y yo somos de los creyentes que participamos, esta es una iglesia de escuela bíblica. ¿Cuál es el próximo curso que ustedes verán aquí como iglesia? Tienen un curso, los días miércoles, escuché esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos se han apuntado para este curso? Si no te has anotado, anótate. Amado hermano, necesitamos conocer, oír, relacionarnos, amar la verdad. Y la verdad es Cristo. Y Cristo es su palabra, el verbo encarnado. Así que yo te desafío, te animo, hermano, en el nombre del Señor, a que leas, a que creas, a que prediques, a que anuncies, a que vivas. Y lo mismo para mí, a que lo hagamos, a que vivamos la palabra de Dios. Permanecer despiertos. Velar, mirar, observar, caminar por este mundo sin temor, amados hermanos. Caminar por este mundo y vivir en esta tierra cada momento con nuestros ojos y nuestra esperanza y nuestro corazón puestos en lo que Dios ya nos ha dicho, porque no son los sucesos los que pueden mover nuestra vida. Tiene que ser el mayor de todos los sucesos. Y el mayor de todos los sucesos, como dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal, la gran señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, está a la puerta. El Señor está cerca, amados hermanos. Nuestra actitud debe ser estar despiertos. Amén. ¿Qué es estar despiertos? Ya dije una primera
Podemos hacer una lista muy grande, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe cómo podemos o cómo puedes tú y yo estar despierto. Y una de ellas es conocer la palabra de Dios. Número 2, obedecer la palabra de Dios. Arreglar nuestra vida, amados hermanos. Arreglar nuestra vida. Si no estás casado, cásate. Es una forma de prepararse. Cásate. ¿Amas a ese hombre? Cásate con él. Cásate con él. Sé fiel en tu trabajo. Evalúa las razones por las cuales estás trabajando en una empresa. Yo creo que yo lo he dicho aquí, ¿verdad? Pues lo voy a reiterar. Evalúa las razones por las cuales estás trabajando en la empresa. ¿Estás trabajando? ¿Por qué razón? Una de las razones por las cuales uno trabaja es para sentirse bien con uno mismo. Cuando yo dejé de trabajar en lo secular y empecé a trabajar en el pastorado, yo me sentí muy mal, porque sentía que no estaba haciendo nada, sentía yo, porque yo nunca había sido pastor. Y yo tuve que renunciar al pastorado porque dije, yo no entendía las razones. Ahora soy pastor, volví otra vez, el Señor me permitió volver. Pero revisemos cuál es la razón por la cual estamos trabajando en esa empresa. Para sentirnos bien, para vestir bien y que no seamos humillados, para mostrar nuestros zapatos, nuestra ropa, para que no nos falte nada económicamente, para asegurar nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, para enviar dinero a nuestra familia que está al otro lado del océano. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted y yo trabajamos? ¿O para mostrar a Cristo en nuestro trabajo? Que eso es diferente, amados hermanos. La razón por la cual trabajamos es importante revisarla. ¿Somos nosotros o es Cristo? Y tenemos que revisarlo porque eso también es la actitud correcta. Eso también es mantenernos, permanecer despiertos. ¿Qué tal si revisamos nuestro carácter? ¿Cómo respondemos nosotros cuando escuchamos una palabra áspera contra nosotros? ¿Cómo respondemos? Y el llamado es a que podamos responder como Jesús, que en lugar de estar pensando en aquello que me dijeron y dándole vueltas y vueltas y vueltas a eso que me dijeron, que me hicieron, que me miraron, que no me miraron, que me saludaron, que no me saludaron, esa no es una actitud de velar ni de estar despierto, amados hermanos. Es poder venir y decirle al Señor, ¿sabes, Señor? No soy capaz de vencer esta situación, porque cuando a mí me insultan, a mí me provoca golpear, insultar, y deseo y pienso y quiero hacer muchas cosas. Permanecer despierto es decirle, Señor, transforma mi carácter, de tal manera que cuando a mí me ofendan, como dice tu palabra, yo pueda sufrir el agravio, yo pueda poner la otra mejilla. En lugar de maldecir, yo pueda bendecir. Y tú puedes agregarle a la lista que tú sabes que en tu vida necesitas trabajar. Velar significa una transformación del corazón. ¿Por qué esa actitud, amados hermanos? Esa actitud que usted y yo debemos asumir tiene una razón. Y el texto lo dice: porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Alguien aquí sabe cuándo va a venir el Señor? El texto dice que ni los ángeles, ni aún el Hijo lo saben, ni el día ni la hora. Y nuestro pastor Pedro nos recordaba esta mañana lo que dice Pedro: en un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. Y el texto también lo dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Velaría. Velaría, no dormiría, estaría atento, velaría y no dejaría robar
su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y el Señor coloca algunas ilustraciones. Y la primera es, versículo 45. ¿Quién es pues? Es una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Y el Señor Jesús está hablando con sus discípulos. ¿A qué los está llamando? A que sean siervos fieles y prudentes. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Número 2. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. El tiempo, ¿no? Mi Señor tarda en venir. No pasa nada. Mi Señor tarda. Y comenzaría a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted y yo tenemos que ubicarnos en alguno de estos dos modelos, porque usted y yo podemos encajar en uno de los dos. Los dos son siervos, ¿verdad? Los dos tienen un Señor, los dos tienen una responsabilidad, los dos necesitan, los dos tienen funciones que cumplir. Ninguno de los dos sabe a qué hora regresará su Señor. Los dos saben que su Señor se fue. Los dos tienen la responsabilidad sobre la casa de su Señor. Pero los dos tienen actitudes totalmente opuestas. El uno es fiel y prudente, el otro es malo. El uno aprovecha el tiempo, el otro lo desperdicia. Usted y yo contamos con el tiempo, amados hermanos. Con el tiempo que no es nuestro. Porque a veces nosotros nos apoderamos de lo que no es nuestro. Cuando uno se apodera de lo que no es de uno, uno es un ladrón, ¿verdad? El tiempo lo hemos recibido del Señor. Dios nos da tiempo. Y nos da, con el tiempo nos da oportunidades. ¿Para qué? Para hacer aquello que sabemos que el Señor nos ha enviado a hacer. Pero podemos ser buenos o malos siervos. Segunda ilustración. Las 10 vírgenes. Usted lo ha escuchado, usted lo ha leído. Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las 10 eran vírgenes. Las 10 fueron invitadas. Las 10 tenían lámparas. Las 10 se durmieron porque les dio sueño. Pero 5 de ellas se prepararon y 5 de ellas dejaron para prepararse o para resolver la situación a última hora. Las 10 supuestamente esperaban al esposo, pero realmente las insensatas no esperaban al esposo, porque su corazón no estaba en el esposo. Su corazón no amaba al esposo. Y esto es un asunto de señorío, amados hermanos. La razón es el señorío de Cristo en nuestro corazón. El señorío de Cristo a través de ese hombre que entrega sus bienes, de ese esposo que viene y no sabe, y ellas no sabían la hora. Pero se escuchó, a la hora menos pensada, se escuchó la voz: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Oh, hermano, yo te digo una cosa: cuando yo no tengo las tareas hechas, yo tiemblo de miedo.
No sé si te pasa lo mismo. Yo tiemblo de miedo porque sé que no estoy preparado. ¿Y qué voy a decir? ¿Sabes con qué salgo? Con excusas. Con excusas, porque las excusas son una salida, entre comillas, que entre comillas nos puede beneficiar, pero realmente las excusas se conocen, porque las excusas son mentiras. Tenemos tiempo, hermanos. Este es el día. Hoy, este es el día. Este es el día. Este es el momento. Tenemos la esperanza de prepararnos. Tenemos el tiempo para prepararnos, amados hermanos. Tenemos la oportunidad de prepararnos. Tenemos la oportunidad de seguir preparándonos y estamos en esa línea de preparación para la venida de nuestro Señor. No perdamos el tiempo. No lo perdamos. Hay muchos dioses en el corazón del creyente. Nosotros pensamos que los que tienen ídolos son los católicos o las otras religiones, que tienen millones de dioses como los hindúes, millones y millones y millones de dioses. ¿Sabe que los creyentes entre comillas, también podemos tener dioses o ídolos? El trabajo puede ser uno de ellos. A veces nos refugiamos en el trabajo, ¿o no? Ya lo he dicho, nos refugiamos en el trabajo porque no queremos llegar a casa, porque tenemos un conflicto con la esposa o con los hijos, o porque estamos cansados ya del matrimonio y no queremos verlo y nos escudamos en el trabajo. Y ese es nuestro Dios. Y le damos ¿qué? La vida al trabajo, las fuerzas al trabajo, la energía al trabajo. El tiempo se lo damos al trabajo. El tiempo que no es nuestro se lo damos a lo que no es nuestro Dios. El amor también. El amor por una mujer o el amor por un hombre. También. El marido puede convertirse en un ídolo para la mujer. O los hijos se convierten en el ídolo para las madres o para los padres. Yo adoro a mis hijos. Yo adoro a mis hijos. No es lo que escuchamos o es lo que hemos pronunciado. Que nadie se meta con mis hijos y nadie me los toque. Puede ser un ídolo, amados hermanos. Y usted conoce también las pantallas, las redes. Qué peligro. Qué peligro, amados hermanos. Usted ha visto niños, ¿verdad? Un añito y ya están frente a las pantallas. El ídolo tiene, y lo estoy leyendo en un libro en este tiempo, que me ha llamado mucho la atención. El ídolo tiene la capacidad de exigírtelo todo y no darte absolutamente nada. La pornografía es otro ídolo, la sexualidad es otro ídolo, las perversidades son otro ídolo que ocupan el lugar del Señor. Los juegos son otro ídolo. Yo voy en el metro todos los días, de lunes a viernes voy en el metro. Me he dado cuenta y he mirado así como, ¿cierto? Como el chismoso que aquí por el rabillo del ojo, mujeres de casi 60, 70 años jugando. Y usted sabe que eso suena, ¿no? A las cartas y un poco de cosas que es que yo no me he enterado porque yo algún día les dije que renuncié a eso porque ya estaba soñando con los juegos. Ya estaba soñando cómo voy a ganar la siguiente partida. ¿Cómo la voy a ganar? Y soñaba con eso. Y sacaba a la perrita a pasear, el perrito a pasear, y me sentaba en un banco a jugar. Esas culebritas, esas cositas. Eso es de mi época, eso, hermano, eso es cuando yo era joven. Ahora es otra cosa. Pero la idea es que me hacían distraer tanto que abría los ojos y ya no sabía dónde estaba el perrito. Y empezaba a gritar, Ricky, Ricky. Yo creo que Dios nos llama a nosotros preguntarnos, ¿esperamos al novio? Como las vírgenes prudentes, tenemos nuestras lámparas preparadas, tenemos aceite de repuesto, o tenemos el pensamiento como las insensatas, yo lo resolveré, yo sabré cómo apañarme al final, mañana.
procrastinar o postergar o dejar para después. ¿Qué estoy haciendo con el tiempo que Dios me ha dado? ¿A quién le estoy dando lo que le corresponde a Dios? Porque lo he recibido de Él. ¿A quién le estoy dando mi vida que no es mía? El tiempo que no es mío, que Él me lo entrega. ¿A quién se lo estoy dando? De ahí el temor o la esperanza frente a la segunda venida del Señor, amados hermanos. Cuando uno le da el corazón a lo que no es Dios, todas estas cosas lo llenan a uno de temor, de espanto, de terror, de miedo, de incertidumbre. Pero el creyente, cuyo Señor es Cristo, sabe que todas estas cosas es necesario que sucedan. ¿Por qué las mujeres, después que Jesús fue crucificado y lo mataron, por qué el primer día de la semana, el domingo, fueron a ungir el cuerpo muerto del Señor? ¿Por qué? Porque escucharon lo que Dios había dicho, ¿cierto? Pero escucharon una parte. El Señor dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea vituperado, se burlen de Él, muera y resucite al tercer día. Y esa palabra, ese verbo lo olvidaron, no lo escucharon ellas. Ni ellas ni ellos, porque los discípulos tampoco creyeron al principio. Amados hermanos, nuestro Señor vuelve. Nuestro Señor vuelve. Sea que el Señor nos llame a su presencia, y si nos llama a su presencia, que nos encuentre irreprensibles, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que nos encuentre preparados, que nos encuentre listos para irnos con Él. Aleluya. Y si el Señor viene y usted y yo estamos vivos, que podamos irnos con Él y seremos arrebatados en las nubes con nuestro Señor. Con nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, y nos guíe. Y yo creo que el Señor nos llama a arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿De cuántas cosas? Yo no sé. Cada uno de nosotros sabe, porque si el Señor te ha hablado, tú sabes de qué debes arrepentirte. Yo sé de qué debo arrepentirme. ¿Cuánto tiempo perdemos? Eso lo sabemos tú y yo. Dejo de ir a la iglesia, pero voy al trabajo. Yo lo he escuchado muchas veces. Es que me enfermé. Entonces digo yo, ¿entonces tampoco fuiste al trabajo? No, al trabajo sí fui. Pero a la iglesia no, porque ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Y si vas al trabajo? Porque donde está tu tesoro, dice el Señor, ahí está tu corazón. Y nadie puede servir a dos señores. Si Cristo es nuestro Señor, necesitamos esperarle, velar, tener la actitud correcta, porque la razón es que usted y yo no sabemos cuándo va a venir, pero lo que sabemos es que Él va a venir. Va a venir, aleluya. Él vendrá, Cristo vendrá. Él viene, hermanos. Él viene, aleluya. Él viene. Y viene por ti. Y viene por mí. Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias por llamarnos a velar, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, en que nuestro Señor vendrá. Lo que sí sabemos es que tú eres nuestro Señor.
Lo que sí sabemos es que tú vendrás. Lo que sí sabemos a la luz de tu palabra, como lo dice Mateo 24, es que nosotros somos escogidos, elegidos, favoritos. Y como elegidos, como escogidos, como favoritos, necesitamos estar con la actitud de un escogido, de un creyente, de uno que espera el regreso de su Señor, aunque no sepa cuándo va a regresar. Porque puedes venir hoy, Señor. Porque hoy nos puedes llamar a tu presencia. Estemos o no estemos enfermos, tú nos puedes llamar hoy a tu presencia, Señor. Por cuanto nuestra vida es tuya. Y tú eres quien determina cuándo nos llama. Eres tú. Y no nos vamos, tú nos llevas. No decidimos nosotros. Tú eres quien nos llama, Señor. Tú conoces el día de nuestra partida. Tú lo conoces. Y tú también, oh Padre, sabes cuándo enviarás a tu Hijo, que volverá no como Salvador, sino como el Señor que viene a pedir cuentas. ¿Qué cuentas te vamos a dar, Señor? Bendito tu nombre. Oramos, Padre, que nosotros podamos ser hallados como aquel siervo fiel y prudente, como aquellas vírgenes prudentes, preparados para tu regreso, Señor, renunciando a distracciones, enfocados en ti, amado Dios, anhelando con todo nuestro corazón el regreso de Cristo, porque nuestra relación contigo cada día se fortalece más y más, y sabemos quién es Cristo, por lo cual no temeremos el ser engañados ni por falsos cristos, ni por falsos profetas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.